Un saludo a todos los estudiantes del primero de secundaria de nuestra institución educativa particular Santa Elena. Soy el profesor Oscar Conde Guamaní y cumpliendo con las clases virtuales de la semana número 3, vamos a tratar sobre el tema Primeros pobladores del Perú. Bien, para comenzar con este tema debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, que se da en la era cuaternaria. Esta era cuaternaria va a dividirse en dos periodos. El periodo del Pleistoceno, que se caracteriza por la baja temperatura y las glaciaciones, es decir, la Tierra se cubre de hielo. Y el periodo del Holoceno, que se caracteriza por la elevada temperatura y las características son totalmente contrarias al periodo anterior. Entonces, en este caso, vamos a comenzar dando una descripción de las características del medio geográfico en aquel entonces cuando se va a dar la población de nuestro Perú. Tenemos nosotros, por ejemplo, en el gráfico que nos acompaña, tenemos ahí diversas características. Este gráfico es un mapa semántico. Nos dice el medio geográfico de nuestro país en aquel entonces era: primero, el mar se retira varios kilómetros. Esto debido a la glaciación. El congelamiento de parte de nuestro mar va a permitir que nuestro mar se retire por varios kilómetros. La otra característica sería costas más anchas. Las costas más anchas debido a que nuestro Ande recién va a darse a partir de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, que viene a ser otra característica más. En este caso, nuestro Ande se caracteriza por ser de escasa vegetación y justamente esto se debe ¿a qué? Se debe a que gran parte del Ande está cubierto de hielo y esto no permite la vegetación que caracteriza los valles interandinos actuales. Esas serían las características más importantes del medio geográfico de aquel entonces. Seguidamente, tenemos nosotros nuestra megafauna, también característica de aquella época. Nuestra megafauna estaba caracterizada principalmente por animales grandes, gigantescos, a la que se le conoce como la megafauna. Esta megafauna estaba conformada por diversos animales que sobrepasan el tamaño de nuestros actuales animales, nuestra actual fauna de estos momentos actuales. Por ejemplo, tenemos nosotros el tigre diente de sable, que tenemos aquí en el dibujo bien caracterizado. Lógicamente, los restos óseos encontrados permiten la reconstrucción actual de estos animales. También seguidamente el megaterio. Si nosotros nos damos cuenta, el tamaño de este megaterio es, pues, a comparación del hombre, es casi el doble o al triple de este ser humano. Ahora este megaterio, si bien es cierto, ahora actualmente pues podemos nosotros reconocer la gran semejanza que tiene con el oso perezoso. De igual manera el mastodonte. Tenemos nosotros al mastodonte que tiene las características de nuestros elefantes actuales, lógicamente de un tamaño superior. También tenemos la paleollama que viene a ser pues nuestro antepasado de nuestra llama actual. Y también tenemos el gliptodonte, que si bien vemos la estructura de este gliptodonte, ahora actualmente nosotros podemos familiarizarnos con lo que sería, ¿cuál? El armadillo. El armadillo que tiene un tamaño inferior. En aquel entonces pues eran animales de la megafauna, gigantescos. Muy bien, seguidamente quiero que observemos nosotros en el siguiente recuadro. Vamos a darnos cuenta de las características del modo de vida de estos primeros habitantes. Y en estos dos gráficos nosotros vamos a señalar características muy marcadas, muy importantes, que si bien es cierto, se encontraba en el periodo del Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior que implica ciertas características en el modo de vida de las poblaciones. Por ejemplo, en el recuadro superior tenemos nosotros actividades que realizaba el hombre de aquel entonces. Por ejemplo, tenemos al hombre al lado del árbol que nos representa al hombre recolector de frutos silvestres. También tenemos nosotros con arcos, flechas,
que nos representa al hombre cazando animales. Y en la parte baja tenemos en unas balsas al hombre pescando, es decir, las actividades económicas más importantes de aquella época eran pues al hombre cazador, pescador y recolector de frutos. Esto permitía su subsistencia en este territorio. Quiere decir que estos no producían sus alimentos, solamente obtenían todo lo que encontraban en la naturaleza, es decir, eran depredadores. Era una comunidad parasitaria, vivían a expensas de la naturaleza. También hay algunas otras actividades que podemos nosotros apreciar, por ejemplo, el uso del fuego. Estos utilizaron el fuego para poder principalmente cocer sus alimentos. Y también tenemos en el dibujo superior a un personaje dentro de una cueva. Claro que sí, ya que eran personas que no se establecían en un solo lugar. Es decir, iban de un lugar a otro buscando sus alimentos. Es por ello que no construían sus viviendas. Ellos habitaban en cuevas, cavernas, y vemos aquí aquel sujeto realizando un dibujo en la pared de las cuevas. Ese dibujo en las paredes de las cuevas se le conoce como arte rupestre. El arte rupestre que se caracteriza por los dibujos de animales principalmente o el hombre cazando animales. Esta es la escena del Chaco, la cacería de animales, a través del cual nosotros podemos reconocer pues una de las actividades más importantes que realizaba el hombre para poder subsistir y conseguir sus alimentos. Seguidamente vamos a ver nosotros cuáles son aquellos habitantes que poblaron nuestro territorio andino principalmente. En el periodo lítico, estos cazadores, pescadores, recolectores de fruto, que eran nómades, vivían en un lugar no fijo, sino iban de un lugar a otro buscando sus alimentos. Estos eran pues personajes que se caracterizaron por estas actividades. Y vamos a mencionar nosotros, tomando en cuenta el siguiente recuadro, vamos a mencionar a 4 habitantes o 4 personajes quienes se desarrollaron en nuestro territorio y realizaron actividades importantes. En primer lugar tenemos al hombre de Pacaycasa. El hombre de Pacaycasa fue descubierto por Richard McNeish. Se ubicó en el departamento de Ayacucho, en las cuevas de Piquimachay. Las cuevas de Piquimachay, o también llamada la cueva de las pulgas. La importancia de este hombre de Pacaycasa es que se caracterizaron por ser los primeros restos arqueológicos de los habitantes del Perú. Ojo que son primeros restos arqueológicos, quiere decir que no se encontraron restos óseos, se encontraron utensilios hechos de piedra de esta población, los cuales a través del carbono 14 arrojaron la antigüedad mayor de la población peruana, considerándose a estos como los pobladores más antiguos de nuestro Perú. Seguidamente tenemos al hombre de Chivateros. El hombre de Chivateros fue descubierto por Edward Laning, donde en el río Chillón, en el departamento de Lima, Edward Laning encontraría los talleres líticos más grandes de la costa. Entonces, la importancia de esta población es que sería una población caracterizada por desarrollar los más grandes y primeros talleres líticos, es decir, grandes talleres en donde estos realizaban sus herramientas, sus armas, sus utensilios hechos de piedra. Seguidamente tenemos nosotros los restos del hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala fue descubierto por Miomir Bojovic y Emilio González. Estos fueron descubiertos en el departamento de Tacna. ¿Cuál es la importancia de esta población? La importancia de esta población principalmente sería la presencia o el descubrimiento de pinturas con escenas de cacería.
Estas pinturas con escenas de cacería, o sería también llamada escenas de Chaco, a la cual se le conoce como las pinturas rupestres. Fueron las pinturas más antiguas que el hombre peruano habría desarrollado en estas cuevas. Seguidamente tenemos al hombre de Paiján, descubierto por Claude Chauchat en La Libertad. Fueron los restos, en este caso sí, restos óseos, restos de esqueletos, encontrados en la costa, considerados los primeros restos del Perú. Aquí tenemos nosotros también al hombre de Lauricocha, descubierto por Augusto Cardich. Esto fue descubierto en Huánuco y descubrieron 11 esqueletos de restos humanos, ¿no? Y también de igual manera, otra importancia de esta población fue también que desarrollaron las pinturas rupestres, al igual que Toquepala, desarrollaron figuras del Chaco, figuras de cacerías de animales en las cuevas de los lugares donde habitaban. Muy bien, así de esta manera nosotros damos por concluido las características más importantes de los primeros pobladores del Perú en el periodo lítico, y esperando que haya sido muy bien comprendida la clase, les voy a dejar como un reto muy importante para cada uno de ustedes 5 preguntas a desarrollar. Sé que lo van a lograr. Tenemos la clase y solamente un poquito de atención, concentración, y eso es todo. Las 5 preguntas son para ustedes y solamente las recomendaciones del caso serían principalmente en cuanto a acatar el aislamiento social convocado por nuestro presidente, ya que de esta manera sería la única forma de poder nosotros terminar con esta epidemia que ya se está propagando poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Hasta las próximas.